Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a nuestro seminario en línea del día de hoy, el cual lleva por nombre Solución para armónicos y protección de motor en aplicaciones con drives, y el cual será presentado por el ingeniero José Guadalupe Chávez Corrales. Les pido por favor que todas las preguntas que tengan las realicen a través del chat y al final de la sesión el ingeniero José estará respondiendo a cada una de ellas. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es José Chávez, José Guadalupe Chávez. Pertenezco al grupo tecnológico de Potencia, de Eléctrica B, y mi lugar de residencia es en Hermosillo, Sonora. El día de hoy vamos a tener un seminario, una presentación titulada Soluciones para armónicos y protección de motor en aplicaciones con drives. Vamos a tratar de ajustarnos al horario, ¿verdad?, establecido, que es de una hora. Entonces voy a pasar la presentación de corrido y, como decía la señorita Karen, al final vamos a dar tiempo para las dudas que pudiera haber. La marca o la línea de producto en la cual vamos a enfocar es TCI, Transcoil. Es una compañía americana, ¿verdad? Su sede está en Hermantown, Wisconsin, y es una compañía dedicada a la fabricación de productos que mejoran la calidad de la energía en las plantas, en la industria. Fabrica productos para mitigar armónicos, equipos de protección para motores en aplicaciones con drives, banco de capacitores, entre otras cosas. Entonces, el portafolio de soluciones que tiene TCI, lo pueden ver ustedes ahí en pantalla, y es el tema, pues, de esta presentación, de este día. Vamos a dividirla en dos. Hablaremos primeramente de las soluciones para armónicos, tocando el tema de los reactores de línea, los filtros pasivos, filtros activos. Y en cuanto a las soluciones para protección del motor, hablaremos un poco de los reactores de salida, la diferencia que hay entre este reactor de salida y el reactor de entrada, filtros de salida de BNT y filtros senoidales. Esta plática está enfocada a aplicaciones con variadores de frecuencia, protección para el drive por un lado y protección para el motor por el otro lado. Entonces, recordemos que la compañía suministradora de energía pues entrega a las plantas, ¿verdad?, una señal de voltaje y de corriente senoidales, y todo el equipo de la planta pues está diseñado para trabajar con esa forma de onda. Sin embargo, en la industria hoy en día pues encontramos todo tipo de cargas, ¿verdad?, cargas lineales y cargas no lineales. Pueden ver ustedes ahí en pantalla, ¿verdad?, cómo es la forma de onda, ¿verdad?, que producen cada una de las cargas lineales y no lineales. Cargas lineales, ejemplo de ello es un foco incandescente, es un motor de inducción controlado por un arrancado a tensión plena, ¿verdad? Estos tipos de cargas, unas resistencias, no distorsionan, ¿verdad?, ni la señal de voltaje ni la señal de corriente. En cambio, una carga no lineal sí distorsionan la señal de corriente y también la de voltaje. Esto se debe a las fuentes, ¿verdad?, a los elementos de conmutación que tienen en la entrada, ¿verdad?, las fuentes que utilizan para alimentarse propiamente. Entre los ejemplos de cargas no lineales pues tenemos los variadores de frecuencia, balastros electrónicos, computadoras, fuentes ininterrumpibles de energía, los UPS, ¿verdad?, entre otras. Dice, una carga lineal es aquella donde el voltaje, en forma de onda senoidal, es aplicado de forma constante a una resistencia obteniendo una corriente, también otra onda senoidal. En los sistemas de distribución de energía de corriente alterna y cargas no lineales generan armónicos dibujando corrientes en pulsos bruscos cortos. Entonces, dependiendo de la tecnología, ¿verdad?, que se utilice, en el caso de los variadores, ahorita lo vamos a ver más adelante, es el grado de distorsión, ¿verdad?, que va a generar en la onda de corriente. Las cargas no lineales generan armónicos y esto se debe a la conmutación de la fuente de alimentación, ¿no? Entonces ya vimos algunas cargas, como computadoras, variadores de frecuencia, UPS, balastros electrónicos. Entonces, enfocémonos un poquito, ¿verdad?, una de las principales fuentes generadoras de armónicos en la industria, que son los variadores de frecuencia.
Esos son los mayores contribuyentes de armónicos a la red. Entonces, cuando cargas no lineales, como los variadores de frecuencia, son introducidos, ¿verdad?, en el sistema de distribución, pues obviamente generan armónicos. Y esto se debe a que tenemos, o el variador de frecuencia tiene un rectificador, ¿verdad?, localizado en la entrada. Ese rectificador, pues, como ustedes saben, convierte corriente alterna en corriente directa para alimentar el bus de corriente directa, ¿verdad?, que tiene propiamente el drive o el variador. Entonces, la acción de ese rectificador, la conmutación, pues, de los elementos del rectificador, que pueden ser diodos o SCRs, distorsionan, ¿verdad?, la corriente en la entrada, y por lo tanto, pues ya no va a ser senoidal. Como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, el variador es un devorador, ¿no?, de la onda senoidal, distorsiona totalmente la señal. Pueden ver ustedes ahí el dibujo, ¿verdad?, esquemático que representa las etapas de potencia de un variador. Y aquí estoy indicando la etapa del rectificador. Entonces, la cantidad de armónicos que genera un variador de frecuencia va a depender de la cantidad de pulsos o elementos que tenga el rectificador. En este caso, podemos ver que tenemos un variador de 6 diodos, 6 elementos o 6 pulsos. Por lo tanto, van a producir mayor cantidad o generar el armónico quinto y séptimo, ¿verdad? Como una regla general, la cantidad de armónicos que genera un variador es menos 1 y más 1, ¿verdad?, del número de pulsos que tenga. En el caso de un variador de 6 pulsos, dijimos el quinto y el séptimo es el armónico de mayor magnitud que va a producir. Un variador de 12 pulsos produciría el armónico onceavo y el treceavo, uno de 18, el 17avo y el 19avo. Entonces, ustedes saben que mientras más cercano esté el armónico al fundamental, que es 1, pues su magnitud es mayor, ¿no?, y son más problemáticos. Dentro de los síntomas o de los problemas que acarrean los armónicos, ¿sí?, tenemos fallas en transformadores debido a calentamientos, saturación del transformador, disparo de interruptores de una manera inesperada, ¿verdad?, o sin causa aparente. Fusibles también se pueden fundir sin causa aparente. Los motores también pueden fallar. Los devanados se pueden dañar. El aislamiento de los devanados. Disparo en las unidades de generación, plantas de emergencia, y puede haber también daños en capacitores, ¿verdad? Y básicamente el daño del capacitor se debe a que el capacitor, ¿verdad?, es crea un camino de baja impedancia para las corrientes armónicas, que son corrientes de alta frecuencia, ¿no? Entonces, si no se instalan los elementos de protección como reactores de rechazo, estos capacitores se pueden ver afectados, ¿no?, y dañados en instalación. Entre otros problemas que puede haber, ¿verdad?, es que el I/O del PLC puede cambiar de estado. Tenemos efecto piel en los cables, ¿verdad? Entonces, fallas en motor, ya lo dijimos, y transformadores. Bien, hay un instituto, un organismo, ¿verdad?, internacional, con reconocimiento internacional, que es la IEEE. Este organismo, ¿verdad?, crea el estándar, ¿sí?, o los estándares para limitar el contenido armónico de una instalación de tensión y de corriente. En su artículo 519, ¿verdad?, crea ese estándar. Son prácticas, estándares y requisitos para el control de armónicos en sistemas de energía eléctrica. Hubo una revisión, ¿verdad?, en el 2014 de este reglamento, donde prácticamente queda igual, salvo algunas aclaraciones, ¿verdad? Hay un documento ya definido, ¿verdad?, que podemos compartirlo, o lo pueden ustedes ver en la página de TCI. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues no me voy a enfocar en esto, ¿no? Vamos a seguir adelante. Entonces, IEEE, en el artículo 519, pues establece los límites, ¿verdad?, de armónicos en las instalaciones. Podemos ver la tabla en pantalla, ¿verdad?, que corresponde a el límite de distorsión total de armónicos en corriente de acuerdo al IEEE 519. Y si ustedes se fijan, ¿verdad?, el TDD, que es la distorsión total armónico de demanda, es distinta, ¿verdad?,
y depende básicamente de la robustez del sistema. Y esa robustez del sistema es la relación de corriente cortocircuito respecto a la corriente de carga. Entonces, el sistema donde la relación cortocircuito-carga, ¿verdad?, de mi subestación o de mi transformador principal sea menor de 20, el límite, ¿verdad?, de armónicos para esa instalación es 5% distorsión de corriente. Sistemas más robustos, pues va aumentando, ¿verdad?, el límite de armónicos, ya que estos sistemas pues, son más robustos y pueden soportar sin ningún ese porcentaje de distorsión. Entonces, la relación de cortocircuito y la carga determina la distorsión armónica permisible, como lo dice ahí en el slide. Cuando un transformador está completamente cargado, esta relación es menor de 20, entonces la máxima distorsión permitida en corriente será del 5%. Tratando de explicar un poquito qué es esa relación, ¿verdad?, de cortocircuito, corriente de carga, pensemos en, se refiere a la robustez del sistema, ¿no? Y veamos el contenido del vaso, ¿verdad?, que es un líquido azul, como cargas no lineales, con contenido armónico obviamente, y el agua clara pues representa cargas lineales, ¿verdad? Y el depósito, ¿verdad?, tanto del balde, de la piscina como del mar, pues representan el transformador y el sistema, ¿no? Entonces, mientras más grande y más robusto sea el sistema, el efecto que pudiera tener, ¿verdad?, ese contenido pues azul de líquido va a ser menos significativo o menos visible en el mar o en la piscina, ¿verdad?, que en el balde. Entonces, si vaciamos ese contenido de líquido azul en la cubeta, ¿verdad?, con agua, pues obviamente se va a notar ahí el efecto de ese tinte, ¿verdad? No así en la piscina y mucho menos en el mar. Entonces, esa relación corriente-cortocircuito, corriente-carga, representa la robustez del sistema. Mientras más robusto sea el sistema, insisto, es más tolerable a armónicos. Entonces, hablando ya un poco de las soluciones, o entrando ya al tema básicamente de las soluciones de armónicos que ofrece TCI, ¿verdad? Tenemos los elementos que se incorporan o se instalan a un variador de frecuencia de 6 pulsos, ¿sí?, que puede ser un reactor de línea, un filtro pasivo, un filtro activo. Hay soluciones empaquetadas, ¿verdad?, que algunos fabricantes de equipo, como el caso de Rockwell Automation, ¿verdad?, Allen Bradley, fabrica, ¿verdad? Son variadores de frecuencia con tecnología ya capaz, pues, de generar niveles de armónicos bajos, ¿verdad? Y en algunas tecnologías cumplir con IEEE 519, que es el 5% de distorsión total, ¿no?, en la entrada del drive. Esas tecnologías consisten en variadores de 12 pulsos, 18 pulsos y los variadores de frente activo, ¿verdad? Entonces, básicamente un variador de 12 pulsos, pues tenemos dos rectificadores con 6 elementos pasivos cada rectificador, y el de 18 pulsos pues tiene tres puentes, ¿verdad?, rectificadores, ¿sí?, con 6 elementos cada uno. Obviamente aquí ocupamos un transformador especial para poder alimentar, ¿verdad?, esos bancos, esos puentes rectificadores, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar nosotros en esta mañana es la solución que ofrece TCI para aplicaciones con variadores de 6 pulsos. Recordemos, el variador de 6 pulsos genera el armónico quinto, ¿verdad?, y el séptimo en mayor magnitud. Entonces, todas las soluciones van enfocadas a atacar o a mitigar, ¿verdad?, esos armónicos. Tenemos el reactor de línea como primera solución, KDR. Este reactor instalado en la entrada del variador de frecuencia tiene dos propósitos. Número uno, mitigar el contenido armónico, y número dos, bloquear, ¿verdad?, o reducir en gran medida los transientes de voltaje que pudieran dañar el rectificador. Entonces, es una impedancia, ¿verdad?, que se agrega al circuito alimentador del drive, y esta impedancia puede ser del 3%, 5% o 10%. Entonces, dice ahí en el slide, los reactores de línea protegen a los diodos y capacitores de los variadores de frecuencia del desgaste debido a los transistores de bajo nivel que se producen regularmente en una instalación. Entonces, si vemos ahí en la gráfica, ¿verdad?, podemos ver que un variador de frecuencia sin ninguna protección en la entrada, sin ningún reactor, el contenido o la generación de armónicos es bastante elevado.
al incorporar un reactor, una impedancia del 3%, bajamos, ¿verdad?, el THD al 45%, y si agregamos una impedancia o un reactor del 5% de impedancia, ¿verdad?, bajamos aún más el contenido armónico al 35%. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que mientras más grande sea la impedancia del reactor, ¿verdad?, la mitigación de armónicos va a ser menor, perdón, la mitigación o el contenido armónico va a ser menor. Además, hay que considerar una cosa, ¿verdad? Mientras más grande sea la impedancia, estamos creando mayor oposición al flujo de corriente, y por lo tanto la caída de tensión va a ser mayor, ¿no? Nomás hay que considerar eso. Hay una diferencia entre el inductor que va en el bus de directa, ¿verdad?, y el reactor de línea, ¿verdad? Algunos variadores ya vienen con este inductor, ¿verdad?, de fábrica incorporado, y ese inductor tiene el propósito de mitigar armónicos, de proteger el capacitor, ¿verdad?, suavizar un poco la modulación, ¿verdad?, del rectificador, pero no protege en sí los elementos del rectificador, ¿verdad? Sin embargo, el reactor de línea, ¿verdad?, cumple el mismo cometido de ese mini shock, ¿verdad?, o el inductor en el bus directa, pero también los protege, ¿verdad?, el rectificador contra, pues, variaciones de voltaje, ¿no?, que pudiera haber. La siguiente solución, ¿verdad?, es un filtro de armónicos pasivo, el HGP. Este filtro, ¿verdad?, no solamente es un reactor, es una combinación, ¿verdad?, de reactancias y capacitores para poder reducir el contenido armónico al 5% y de esta manera cumplir, ¿verdad?, con el requerimiento de IEEE 519. Es un filtro de banda ancha con una trampa, ¿verdad?, para el quinto armónico, que es el principal armónico que genera el variador de 6 pulsos, ya lo hemos repetido. Este arreglo puede tener un contactor, ¿sí?, que nos permite dejar fuera, ¿verdad?, los capacitores cuando el variador está detenido, y de esa manera que no haya aportación, pues, de reactivos a la instalación. Y obviamente se utiliza con variadores de 6 pulsos. Ahí pueden ver ustedes en ese slide donde va instalado el filtro de armónicos pasivo HGP, ¿verdad? Y como va en serie con el drive, pues obviamente al momento de dimensionarlo hay que considerar la potencia, ¿verdad?, y el voltaje del motor, ¿no? La corriente que va a fluir a través del drive pues es la misma que va a fluir a través de este filtro. Y obviamente con este filtro atacamos puntualmente la fuente generadora de armónicos, ¿verdad?, en su punto de instalación. Aquí podemos ver en este slide, ¿verdad?, los componentes de una manera más clara. Los componentes de este filtro, ¿verdad? Tenemos un reactor de línea en serie con la alimentación del drive. Tenemos un circuito de protección por medio de fusibles, ¿verdad?, para el filtro. Tenemos el reactor de sintonía, el banco de capacitores, ¿verdad?, y aquí está el contactor de aislamiento, que esta es una opción, puede traerla o no, ¿verdad?, que es el que se va a encargar de sacar los capacitores cuando el variador, ¿verdad?, esté apagado, y los conecta cuando el variador está en operación. Diagrama lineal, de una forma más clara, ¿verdad?, donde se ven los componentes de este arreglo, ¿no?, del filtro pasivo HGP de TCI. La otra solución son los armónicos, el filtro de armónicos activo, el HGA. Este filtro está diseñado para utilizarse con variador de 6 pulsos, ¿verdad?, puntualmente, o también puede utilizarse, ¿verdad?, en un sistema, un CCM, un centro de control de motores. También cumple con los requerimientos de IEEE 519. Pueden utilizarse en aplicaciones de bus, por ejemplo, un tablero, ¿verdad?, donde pudiéramos tener diferentes contenidos de cargas no lineales, variadores, capacidades distintas de variadores, ¿verdad?, o cantidades de variadores. Una de las características de este filtro es que se conecta
en paralelo, ¿verdad?, al sistema. Este se dimensiona por amperaje o amperes corregidos, ¿verdad? Y ahí vienen las capacidades, ¿no? 50, 100, 200, 250 hasta 500, y creo que ya está liberado uno de mayor capacidad. Podemos ver aquí en el slide ese filtro de armónicos activo, el HGA, ¿verdad? Cómo se puede instalar en un bus y alimentar varias cargas. Se cuenta con un sensor de corriente, ¿verdad?, para poder medir, ¿verdad?, la forma de onda, ¿verdad?, de la corriente en la entrada al filtro. Y obviamente, dependiendo del nivel de contenido de armónicos, ¿verdad?, él inyecta hacia la línea corrientes armónicas, pero en sentido contrario, ¿no?, a la fuente que las produce. De esa manera contrarresta, ¿verdad?, o mitiga, anula, ¿verdad?, algún contenido armónico, ¿verdad?, para cumplir con el estándar de IEEE 519. Aquí estoy mostrando unas imágenes, ¿verdad?, de una prueba real que se hizo en planta, ¿verdad?, con un filtro HGA instalado un variador de 500 HP. Podemos ver el lado izquierdo, ¿verdad?, la forma de onda, ¿verdad?, con el filtro apagado, y podemos ver la distorsión total de armónico en corriente, que es arriba del alrededor del 30% en cada una de las fases. Y podemos ver el detalle del contenido armónico. Se fijan, la armónica del quinto orden es la más representativa porque es un variador de 6 pulsos, ¿no? Entonces ahí podemos ver los niveles de armónicos. Y cuando el filtro se encendió y empezó a hacer su trabajo, prácticamente limpió, ¿verdad?, la señal de corriente. Las formas de onda quedaron prácticamente senoidales y la distorsión total armónica en corriente pues también bajó en gran manera, ¿no? 3.1 contra 32% de THD. Y podemos ver aquí el detalle por número de ordenada pues de armónica, que también prácticamente se mitigó la quinta armónica, la séptima, que eran las más representativas. Entonces ahí podemos mostrar la efectividad, ¿verdad?, de este filtro mitigando armónicos. Y bueno, ya lo dijimos, ¿verdad?, esta solución puede venir empaquetada para instalarse en un centro de control de motores. De hecho, el diseño también ya está certificado y aprobado por Rockwell Automation, ¿verdad?, Allen Bradley, y el centro de control de motores de Allen Bradley de 2100, Centerline 2100, ya puede inclusive venir con una columna, ¿verdad?, con el filtro tanto pasivo como activo, ¿verdad? También la fábrica TCI ya puede enviar, ¿verdad?, ese filtro en columnas de centro de control de motores para instalarse en campo, ¿no?, a los SMs de Allen Bradley. Entonces ya hay un diseño totalmente probado y certificado, ¿no?, para ese tipo de aplicaciones, tanto para el filtro activo como para el filtro pasivo. Pero bueno, ¿cuál es la mejor solución, verdad? ¿La solución empaquetada o la solución simple con un variador de frecuencia y los elementos, ¿verdad?, que hemos estado viendo, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad?, la solución empaquetada una solución más costosa, ¿sí? Y nosotros tenemos la versatilidad de combinar algunas de las soluciones, ¿verdad? Poner reactores de entrada en algunos variadores, poner filtros pasivos en otros, ¿verdad?, un filtro activo. Entonces podemos tenemos la posibilidad pues de manejar diferentes combinaciones, ¿no? Y para ello pues TCI tiene un software, una herramienta que nos va a ayudar y nos va a facilitar mucho encontrar una solución a nuestros problemas de armónicos. Voy a accesar aquí al link, me voy a ir a la página de TCI. Dentro de la página de TCI, ¿verdad?, hay un apartado donde pues viene este software, ¿no?, que es el HarmonyGuard Solution Center, donde ustedes van a crear su cuenta nueva. Cuando entren por primera vez, se les va a dar un password, ¿verdad?, y ya van a poder ustedes entrar. Entonces yo ya tengo mi password, voy a entrar. Y lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es la herramienta que nos va a ayudar a seleccionar o a escoger la mejor solución, para el problema de armónicos, ¿verdad?, cuando tengo variadores de frecuencia. Es una herramienta muy sencilla de utilizar, ustedes lo van a poder ver aquí ahorita en esta pequeña demostración, ¿verdad? Tenemos 5 pasitos, ¿verdad? El primer paso es incorporar
los datos del transformador primario del transformador. Este dato es opcional, lo pueden ustedes complementar o no, ¿verdad? Sin embargo, los demás pasos sí son obligatorios, ¿verdad? Número 2, vamos a ingresar los datos del secundario del transformador. En este caso es un transformador con secundario en 480 volts, 60 Hz. Es un transformador de 1000 kVA y tiene una impedancia, ese transformador, de 5.75%. Paso número 3, nosotros vamos a decirle aquí a la herramienta si queremos corregir armónicos, ¿verdad? Quiero tener yo un porcentaje ya determinado, ¿verdad? De mitigación de armónicos, o quiero que la herramienta calcule el filtro adecuado para cumplir con el IEEE 519. Recuerden, si pedimos cumplir con el IEEE 519, esta herramienta va a calcular, ¿verdad?, la relación cortocircuito, corriente de carga, ¿verdad?, para poder determinar qué porcentaje de distorsión total armónica es permisible. Okay. Vamos a decirle que cumple con el IEEE 519 y vamos, ¿verdad?, a lo siguiente, cuarto paso, incorporar las cargas que yo tenga. En este caso voy a colocar dos variadores, ¿verdad?, de 6 pulsos, ¿sí?, de 50 caballos. Voy a agregar otra carga más, 3 variadores de 75 HP, y vamos a agregar un variador más, en este caso va a ser de 300 HP. El software asume que estos variadores ya tienen incorporado el Destiny Shock, ¿verdad? No vamos a agregar ningún elemento, ninguna reactancia aún, ¿verdad? Ningún tipo de filtro, ¿verdad?, para proteger el drive. Vamos a hacer la corrida así, como está el drive solo, a ver qué nos arroja en cuanto al contenido armónico. Y vamos a agregar cargas lineales, ¿verdad? 5 arrancadores a tensión plena, ¿verdad?, para un motor de 10 caballos. Vamos a agregar 5 arrancadores más para motor de 15 caballos. Y por último, vamos a incorporar 2 arrancadores a tensión plena para un motor de 30 HP. En este caso son cargas lineales. Aquí podemos manejar el factor o porcentaje de carga y el factor de potencia. ¿Sí? Hacemos la corrida, ¿verdad?, y el software nos calcula, número 1, la relación, ¿verdad?, cortocircuito carga, corriente de carga, y nos dice que es de 24.6, por lo tanto es arriba de 20. Entonces el sistema puede tolerar un contenido armónico de corriente de THD del 8%, ¿verdad? La solución me dice aquí, esta herramienta es incorporar un filtro de 342.3 amperes. Escojo yo el filtro, ¿verdad?, de 400 amperes, hago la corrida y me dice que ya estoy cumpliendo con IEEE 519, ¿verdad?, porque ya con ese filtro bajó el contenido armónico a 4% en el punto común de acoplamiento, es decir, en el secundario del transformador, ¿no?, que es donde están conectadas todas estas cargas. Ahora, esta solución pudiera ser un poquito cara, ¿verdad? Podemos, como les decía ahorita, hacer algunas combinaciones, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es incorporar reactores de línea, ¿verdad?, a cada uno de los variadores. Y van a ver cómo baja, ¿verdad?, esta corriente necesaria, pues, para corregir armónicos de 342, ¿verdad? Ahora la bajó a 168, con agregar reactores de línea. Entonces ya podemos utilizar un filtro mucho más pequeño, ¿verdad?, y de esa manera cumplir con IEEE 519. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más allá, tratando de hacer esta solución un poquito más económica, y vamos a incorporar en el variador de mayor capacidad un filtro pasivo, HGP. Hacemos la corrida y vemos que la corriente se redujo a 70.3, es decir, yo ya requiero un filtro activo nada más de 70 amperes para cumplir con el IEEE 519, ¿verdad? Y esta solución pues obviamente es más atractiva, ¿verdad?, en precio. Entonces esta herramienta la podemos nosotros encontrar en la página de TCI, ¿verdad?
transcoil, y es solamente lo único que se pide es registrarnos, ¿verdad? Para que se genere nuestro password. Bien, vamos avanzando. Eso es todo en cuanto a soluciones de armónicos. Ahora vamos a ver qué tenemos para la parte de protección de motor. Recordemos que estamos hablando de aplicaciones con variadores de frecuencia. Por lo tanto, ahora vamos a enfocarnos ya no en la entrada, sino en la salida, ¿verdad? En el circuito de salida del variador. Entonces, recordemos que el variador de frecuencia envía al motor, ¿verdad?, pulsos de corriente directa. Entonces, él crea un PWM, ¿verdad?, modulación por ancho de pulso, ¿verdad?, donde trata de simular, ¿verdad?, una señal alterna a través de pulsos. Entonces, cada rayita que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, representa un pico, ¿verdad?, de tensión, de voltaje, que se genera por el tiempo de elevación, ¿verdad?, del IGBT. Recordemos que los IGBT son los elementos que tenemos en la etapa inversora del drive, ¿verdad? Y los IGBTs o los transistores bipolares de compuerta aislada de hoy en día son dispositivos que trabajan a muy alta velocidad. Entonces, el tiempo de elevación, ¿verdad?, que es el DVDT, es muy rápido, ¿verdad?, es muy corto. Entonces, eso provoca picos, ¿verdad?, de tensión. Y estos picos aumentan, ¿verdad?, con la distancia del cable, del cableado entre el drive, ¿verdad?, y el motor. Entonces se produce un efecto, un fenómeno que se llama onda reflejada, ¿verdad? ¿Y qué es esto? ¿Verdad? Simplemente, al haber una diferencia de impedancias entre, ¿verdad?, la salida del drive y la llegada al motor, se crea una reflexión de tensión o de voltaje, ¿verdad? Entonces, el voltaje rebota, ¿verdad?, en el motor y trata de regresar a la fuente que lo generó, que es el drive, pero en el camino se encuentra, ¿verdad?, otros picos que van, ¿verdad?, hacia el motor. Entonces se montan uno sobre otro y van creando aumentos, ¿verdad?, de tensión o de voltaje. Y esos picos de voltaje pueden exceder los 1600 voltios. Entonces, dependiendo del tipo de motor o del grado de aislamiento del motor, ¿verdad?, pueden soportar o no esos niveles de voltaje, ¿no? Entonces, esto se magnifica, como les decía, por la distancia, ¿no?, la distancia de cableado, ¿sí? Entonces, el DVDT o el tiempo de elevación está afectado por la longitud del cable, la frecuencia de conmutación, ¿verdad?, del variador de frecuencia, la impedancia del motor y obviamente el tamaño y el tipo de cable. Ahora, nada más recapitulando lo que ya platiqué, se lo voy a leer. Dice: la onda reflejada de tensión es una función del tiempo de elevación de DVDT y la longitud de cable del motor. La impedancia en cada extremo del tramo del cable no coincide, provocando que impulsos de tensión se reflejen a la dirección de la que llegó. A medida que estas ondas reflejadas se encuentran con otras ondas, sus valores suman, causando picos de tensión. A medida que la longitud del cable o la frecuencia portadora aumentan, la tensión pico también aumenta. Los picos de tensión en un sistema de 460 voltios puede alcanzar los 1200 a 1600, y en sistemas de 575 volts pueden llegar a 2100 volts. Entonces, si el motor no está diseñado para soportar esos niveles de tensión, ¿verdad?, el motor se nos va a dañar. ¿Y de qué manera? Lo podemos ver en esta ilustración, ¿verdad?, como el aislamiento es fracturado, ¿verdad?, es quebrado, y provoca entonces cortos, ¿verdad?, o arcos de corriente entre espiras, o puede ser entre espiras y tierra, ¿no?, y el motor se nos daña permanentemente. Bien, entonces, ¿qué tenemos, verdad, como soluciones a través de TCI? Tenemos 4 dispositivos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a proteger, ¿verdad?, el motor contra estos picos de tensión generados por onda reflejada, como son los reactores de salida, filtros de DVDT, ¿verdad?, y los filtros senoidales. ¿De qué depende el uso de cada uno de estos dispositivos de protección del motor? Básicamente de la distancia, ¿verdad? Distancia de cableado hacia el motor hasta 100 pies o 33 metros, ¿verdad? Una solución atractiva, rentable puede ser un reactor de salida. Distancias mayores, ¿verdad?, de 101 pies hasta 1500 pies, 500 metros,
una solución también atractiva en cuanto a costo. Puede ser un filtro de BNDT B1K. Y distancias ya mayores, ¿verdad? Hasta 15.000 pies, 5.000 metros, pues tenemos también los elementos de protección, como son los filtros senoidales, ¿no? Y para eso tenemos dos modelos, del cual vamos a platicar de una manera rápida, porque nos dan el tiempo. En reactores de salida, KDR, ¿sí? Al igual que un reactor en la entrada, ¿verdad? Este reactor en la salida, pues tiene como propósito proteger al motor. Bueno, el filtro de entrada obviamente protege el drive, pero el de salida va a proteger al motor. Entonces, el adicionar o agregar un reactor KDR a la salida, pues amortiguará los picos, ¿verdad?, de tensión generados por efectos de onda reflejada. Va a reducir el calentamiento del motor, ¿verdad?, el ruido que se pudiera tener en el motor, y obviamente extendemos la vida del motor. La limitante es la distancia, ¿no? 30 metros. Hay una diferencia, ¿verdad?, en cuanto a la construcción del reactor, ¿verdad?, que se utiliza para la entrada del drive y para la salida. Recordemos que son diferentes tipos de señales, ¿verdad? En la salida tenemos un PWM, que son pulsos, ¿verdad?, de modulación por ancho de pulso, pero de muy altas frecuencias. Entonces, la construcción de ese reactor, ¿verdad?, el laminado, ¿verdad?, y la construcción, el aislamiento, es distinto a un reactor de entrada, ¿verdad? Entonces, lo recomendable aquí es, para protección del motor, usar un reactor de salida. ¿Sí? Tenemos el filtro de BNDT, B1K, ¿verdad? Y al igual que el reactor, ¿verdad?, está diseñado para proteger, obviamente, el motor, el cableado, ¿verdad?, contra los efectos de onda reflejada, ¿verdad? Aquí la ventaja es que la distancia, ¿verdad?, o la cobertura que tiene, pues es bastante más extensa, ¿no?, hasta 500 metros. ¿Sí? Evita fallas en el motor, obviamente al proteger el aislamiento contra rupturas por pico de voltaje. ¿Y qué es lo que hace este filtro? ¿Verdad? Esos picos, ¿verdad?, que pudieran ser o alcanzar niveles de 1600 volts, ¿verdad?, los atenúa y los limita a menos de 1000 volts. De hecho, el B1K de ahí se deriva, ¿verdad?, a que no va a permitir picos, ¿verdad?, de voltaje en el motor mayores de 1000 volts. Y con esto podemos usar, pues, motores estándar, ¿verdad?, cableado estándar, ¿verdad?, porque el filtro, siempre y cuando respetemos la distancia, ¿verdad?, de 500 metros, el filtro está diseñado para ofrecer esa protección, ¿no?, y limitar esos picos de tensión a menos de 1000 volts. Este filtro básicamente es un reactor, ¿verdad?, con un arreglo de capacitancias. ¿Sí? El filtro B1K, entonces, recapitulando, limita los picos de tensión, aumenta el tiempo de elevación, ¿verdad?, de la tensión del DVDT y reduce las corrientes de modo común. ¿Qué es la corriente de modo común? ¿Verdad? Básicamente hay un desbalance entre el común, pues, del motor y la tierra. Se crea un diferencial de tensión y eso es por la conmutación, ¿verdad?, de los IGBTs, conmutan en pares, ¿verdad? Entonces siempre va a haber un desbalance de voltaje, entonces eso crea una diferencia de tensión entre el punto común del motor, ¿verdad?, y la tierra. Y al haber una diferencia de tensión, va a crear corrientes circulantes, ¿verdad?, y esas corrientes van a irse por la flecha, pueden irse por la flecha del rotor y pueden dañar lo que son los valeros, ¿no? La pista de los valeros los puede estriar, ¿no?, los puede ranurar. Entonces, incorporando un filtro de BNDT, también podemos mitigar o reducir en 30%, ¿verdad?, el efecto de modo común. Y por último, ¿verdad?, tenemos los filtros senoidales, Motor Guard y Motor Shield. Son dos soluciones, ¿verdad?, para protección de motor, ¿sí?, que nos van a permitir, obviamente, tener distancias de cableado, ¿verdad?, mucho mayores, ¿no?, hasta 15.000 pies. ¿Y por qué dos soluciones? Bueno, una está pensada, ¿verdad?, en Motor Guard para aplicaciones de par constante, ¿verdad?, y el otro Motor Shield para aplicaciones de par variable. Entonces, hablando del primero, el Motor Guard, el KMG, son filtros de salida de senoidales disponibles en 480 y 600 volts hasta 600 caballos, ¿verdad?, listados UL. Pueden venir en gabinetes NEMA 1 3R, ¿verdad? Están diseñados para aplicaciones específicas, ¿verdad?, hasta 15.000 pies o inclusive un poco más, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es su objetivo? Igual que las otras soluciones que hemos visto anteriormente, proteger el motor, ¿verdad? Contra esos picos de tensión que pueden alcanzar los 1600 voltios. Podemos ver aquí el PWM, ¿verdad? La señal de voltaje y la forma de onda de corriente. El comportamiento de la corriente es senoidal, ¿verdad? En una aplicación con drives. No así, obviamente, el voltaje, que es un PWM. Pero cuando incorporamos el filtro, prácticamente la señal de voltaje, ¿verdad? Se vuelve senoidal. ¿Sí? Entonces, con ello, pues prácticamente eliminamos, ¿verdad?, el problema de la onda reflejada. Reducimos la corriente de modo común, ¿verdad? Se reduce, ¿verdad? Corrientes en valeros, ¿verdad? El ruido, vibraciones, calor en el motor, ¿verdad? Elimina la onda reflejada, ya lo dijimos, ¿verdad? Problemas de par. Ese es el arreglo típico donde tenemos, ¿verdad? Un reactor, ¿verdad? Un arreglo de capacitores, ¿verdad? Y una resistencia, ¿verdad? Esta es la diferencia de este filtro senoidal, motor GAR y el motor Shield. Y eso le permite, pues, aplicarse, ¿verdad?, en soluciones de par constante, donde él va a estar trabajando en control vectorial, con encoder o sin encoder. Entonces, en aplicación de par constante tenemos la solución motor GAR. En aplicaciones de par variable, ¿verdad?, está la opción motor Shield. ¿Sí? Y en algunas aplicaciones la solución pudiera ser un reactor de salida o un filtro de BNDT, ¿verdad? Obviamente la limitante sería la distancia, ¿no? Como ya lo vimos. Entonces, el filtro senoidal, motor Shield, al igual que el motor GAR, ¿verdad?, nos cubre hasta 5000 metros, 15000 pies. Igual, el PWM, ¿verdad?, prácticamente lo convierte en una señal senoidal, ¿verdad? Y al igual que el otro, pues evita daños en el motor, ¿verdad? Porque ya tenemos una señal totalmente limpia, ¿verdad? Senoidal. El fabricante comenta que ha habido soluciones, ¿verdad?, con esta tecnología donde tenemos un variador en baja tensión, incorporamos un filtro senoidal, motor Shield, y de ahí se alimenta un transformador elevador. El transformador no puede trabajar con una señal de este tipo, un PWM, ¿verdad?, pero sí lo puede hacer obviamente con una señal senoidal. Es el propósito del filtro, convertir la señal PWM en una señal totalmente senoidal y que el trabajador pueda elevar la tensión para controlar un motor de media tensión, ¿no? Y la diferencia constructivamente hablando, pues es que este filtro pues no cuenta con la resistencia, ¿no? Por lo tanto, pues una solución más económica, más compacta, pero lo limita la aplicación, ¿no? Es para aplicaciones de par variable como bombas sumergibles, ventiladores, ¿no?, centrífugos. Algunas de las diferencias, resaltarlas nada más: motor Shield, soluciones de par variable; motor GAR, soluciones de par constante y par variable, ¿verdad? Motor Shield trabaja con el modo de control Volts-Hertz solamente, y el motor GAR puede trabajar, ¿verdad?, con el modo de control de variador Volts-Hertz o con el control vectorial. Recapitulando nada más, ya haciendo una especie de resumen, ¿verdad?, de las soluciones que tenemos de protección para motor y obviamente el cable. Están los reactores de salida KDR, decíamos, usados en longitudes de cable hasta 100 pies, usados para proteger motores estándar, ¿verdad?, y también nos sirven para reducir el efecto, ¿verdad?, debido al PWM. Filtro DBNT B1K, usados para longitud de cable entre 100 y 1500 pies. Este también puede utilizarse para aplicaciones multimotor, es decir, un variador de frecuencia puede estar controlando varios motores, ¿verdad? Y podemos usar un filtro, ¿verdad?, de BDT para limpiar la señal de PWM y no tener ningún problema, ¿no?, con la aplicación. Y reduce las corrientes de modo común en un 30%. El filtro senoidal motor Shield, usado en aplicaciones con longitud de cable de 15.000 pies, para aplicaciones solo de par variable. También en aplicaciones multimotor, ¿verdad? Y es ideal para aplicaciones de bombas y ventiladores centrífugos. Motor GAR, filtro senoidal motor GAR, igual 15.000 pies, pero la diferencia es que es para aplicaciones par constante y par variable. ¿Verdad? Ahora, ya por último, ¿verdad?, ya por terminar, nada más quisiera comentarles la manera de seleccionar estos productos. Podemos entrar a la página, ¿verdad?, de transcoil.com
Y en el sitio web pues hay una cantidad, ¿verdad? Grande de información, ¿verdad? Manuales, brochures, catálogos, fichas técnicas de todos los productos que hemos estado viendo. Y también de una manera muy sencilla podemos utilizar el configurador de producto de Rockwell Automation, que es el Proposal Works. Dentro del Proposal Works, ¿verdad? Ya está incorporada, ¿verdad? El alineado, la marca TCI, como un Encompass, ¿verdad? Partner de Rockwell, es un socio comercial de Rockwell Automation. Y aquí vienen todos, ¿verdad? Todo el portafolio de productos, ¿verdad? De soluciones que tiene TCI. Entonces, nosotros escogemos, ¿verdad? Cualquiera de ellas, en este caso, un filtro de armónicos activo, ¿verdad? Y básicamente esos son los datos que ocupamos, ¿verdad? El voltaje, ¿verdad? La corriente que se requiere para el filtrado de armónicos, ¿verdad? El tipo de gabinete, ¿sí? Y básicamente, si queremos información del producto, podemos accesar a estas ligas, ¿verdad? Y nos conecta directamente a la página de TCI. En el caso de un filtro pasivo, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Recuerden que este filtro va en serie con el drive, con el variador de frecuencia, ¿verdad? Por lo tanto, es importante determinar los HP del motor, el voltaje, ¿verdad? Y lo que es el encerramiento o el tipo de gabinete, ¿verdad? Este filtro, como lo comentamos, ¿verdad? Ya tiene algunas opciones, ¿verdad? Como es el contactor para sacar el banco de capacitores cuando el variador esté detenido. Podemos también agregar fusibles, ¿verdad? Con contactor, ¿verdad? O fusibles sin contactor. Entonces son las opciones que tenemos. Entonces, se fijan, es una manera muy sencilla de seleccionar los productos, ¿verdad? Y es un partner o es un socio comercial de Rockwell Automation. Esta sería la presentación. Y ahora sí, si quieren, damos lugar a las dudas, ¿no? Preguntas. Ok, bueno, damos paso a las preguntas. Nos pregunta Hugo Cortés. ¿Es un requerimiento poner un filtro de armónicos cuando se va a instalar un transformador del tipo seco? Bueno, no necesariamente, ¿no? Recuerden que el filtro de armónicos se va a dimensionar y podemos usar la herramienta que les mostré yo ahorita, ¿verdad? En base pues a la cantidad de cargas no lineales que tenga, ¿verdad? Entonces, definitivamente los armónicos pueden, como lo vimos también, provocar calentamientos en los transformadores. Y si el contenido de armónicos es grande o el contenido de cargas no lineales es mucha, pues sí, es recomendable utilizar un filtro de armónicos. O algunas de las soluciones que ya vimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra pregunta. Ramón Vázquez Vivian. No, a ver. Hugo Cortés también pregunta otra vez. ¿Los armónicos pueden producir un costo mayor de energía? No, básicamente los armónicos lo que generan son problemas, ¿no? Pueden traer problemas, ocasionar problemas y obviamente afectar lo que es la producción, dañar equipos, ¿no? Pero básicamente no incide en el consumo de energía. Pedro Pablo Márquez Sandoval pregunta, ¿cómo podemos evaluar el riesgo de resonancia? El riesgo de resonancia. A ver, ¿qué se refiere? Ok, me imagino que se refiere en aplicaciones con capacitores, ¿verdad? Bueno, si es así, hay unas inductancias, ¿verdad? O reactancias, filtros de rechazo que se instalan en la entrada de un banco de capacitores Sí, para comenta evitar daños por, perdón, comenta que se refiere a entre capacitores y armónicas. así es. Como les comentaba, los capacitores ofrecen un camino de baja impedancia. Recordemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces, las armónicas son componentes, ¿verdad?, de alta frecuencia. Entonces, si la frecuencia o el contenido de armónicos es muy grande, ¿verdad?, pues esa frecuencia también es grande. Y como está dividiendo, hace que la reactancia sea menor. Y con ello, pues, facilita, ¿no?, el acceso, ¿verdad?, o el camino para que las corrientes armónicas se vayan sobre el capacitor y lo van a dañar. Entonces, hay soluciones, ¿verdad?, cuando hay un contenido armónico importante en la instalación y se requiere utilizar bancos de capacitores, utilizar bobinas de rechazo, ¿no?, que son reactores en la entrada del capacitor para evitar estos daños.
Ok. Cristian Omar Aguilar pregunta, cuando se sobredimensionan los bancos de capacitores, ¿qué pasa? Bueno, no es el tema ahorita banco de capacitores, pero ¿qué pudiera pasar? Que podemos tener un factor de potencia adelantado, ¿verdad? Generar reactivos de más, ¿verdad? Y tener un factor de potencia adelantado que igual sería igual de problemático que un factor de potencia atrasado, ¿no? O sea, estaremos generando reactivos, ¿no? A la red. Edson Iván Escobar González, ¿con qué instrumento podemos visualizar nuestros armónicos? ¿Okay? Bueno, tenemos nosotros dentro del portafolio de productos, tenemos una línea, ¿verdad? De Fluke, equipos de medición, y Fluke tiene una serie de herramientas, ¿verdad? Equipos de medición que nos van a permitir medir, ¿verdad? Las armónicas hasta la 51ª armónica, ¿no? Entonces, son herramientas muy confiables, ¿verdad? Y si nos pueden contactar, por favor, ¿verdad? Podemos nosotros ayudarles y recomendarles el equipo adecuado. Hay varias opciones. Edgardo Ramírez Rodríguez, ¿los BBFD de APSA ya tienen instalado de fábrica reactores a la entrada y lo tienen No, también a la salida? no. Ningún variador, ¿verdad? Trae reactor en la entrada y en la salida. Son soluciones, ¿verdad? Son opcionales, ¿sí? Lo que sí pueden traer incorporado nuestros drives, ¿verdad? Es el reactor en el bus de directa, que es el de Sinlin Shock, ¿verdad? Hay un documento, ¿verdad? Emitido por Rowell Automation, ¿verdad? Que nos dice que toda la familia, por ejemplo, PowerFlex 753 y PowerFlex 755 incorporan este inductor en el bus de directa, ¿verdad? Y los variadores pequeñitos tipo componente, ¿verdad? Prácticamente no lo traen. Entonces, aún así, recordemos que ese inductor en el bus directa solamente nos va a proteger el banco de capacitores, ¿verdad? Va a mitigar el contenido de armónicos, pero no va a proteger el rectificado, ¿no? El puente rectificado. Entonces, es altamente recomendable por lo menos poner un reactor en la entrada, ¿no? Para protección del drive. Pero son opciones, ¿eh? No vienen con el equipo. Juan Alfredo Sandoval Hernández, ¿el variador puede ser dañado por los armónicos y si es así, qué tipo de fallas son las más comunes? Básicamente el variador es una fuente de armónicos, ¿no? El variador no se daña, más bien crean, ¿verdad? Problemas por el contenido de armónicos que generan. Son fuentes generadoras de armónicos. Hugo Cortés, ¿el daño mecánico en los motores a causa del armónico, cómo se puede detectar antes del paro del equipo? Oh, bueno, ahí también tenemos herramientas, ¿verdad? Dentro del portafolio de Fluke, ¿verdad? Tenemos algunas herramientas que nos van a permitir detectar problemas mecánicos en motores, como analizadores de vibraciones, ¿verdad? Que pudieran en un momento detectar daños, ¿verdad? En valeros. Y estos daños pueden deberse a, como ya lo vimos, a las corrientes de modo común, que pueden fluir a través de la flecha y llegar a los valeros. Y eso va a generar, obviamente, vibración en el valero, ¿no? Se puede detectar con un analizador de vibraciones. Fluke. Edgardo Ramírez Rodríguez, con un multímetro Flux se puede medir el voltaje a la salida de un BFD y qué le llega a un motor. Buena pregunta. Recordemos que en la salida del variador, ¿verdad? Tenemos un PWM, no es una señal senoidal. Entonces, si nosotros utilizamos un multímetro, ¿verdad? Un voltamperímetro que está diseñado para medir una señal senoidal, no vamos a tener mediciones precisas. Entonces, requerimos ahí un instrumento de medición que sea capaz de medir PWM. Ahora, por lo general, ese tipo de productos que también los tiene Fluke, ¿verdad? Como es el caso del Fluke 875, ya incorpora un filtro pasabajos, ¿verdad? Este filtro pasabajos me va a permitir ver ese tipo de señal y con precisión medirla. Ok. Aarón Robadilla, tengo un transformador de 440 a 220 volts y una de las fases al medir la frecuencia me da valores muy altos de 5000 Hz. ¿A qué se deberá? 5000 Hz. Oh, ya son frecuencias demasiado elevadas. No, sería, la verdad, no sé en qué habría que ver la aplicación, ¿no? Y exactamente de qué se trata. Difícil diagnosticar así.
Antonio Cibrián. ¿Puede ser atribuible el daño de interruptores de los bancos de capacitores a problemas con armónicos? Sí, como lo vimos también, los interruptores se pueden disparar, ¿no? Pueden dispararse por ese contenido armónico. Recordemos que las corrientes armónicas se van sumando, ¿verdad? Sobre la corriente fundamental. Entonces, mientras más contenido armónico tengamos, pues la corriente de verdad RMS va a ser mayor, ¿sí? Y obviamente la corriente va a aumentar, aunque no dependa de la carga, ¿no? Aunque no agreguemos carga. Eso se va a deber a las corrientes armónicas que están circulando por ahí. Franklin Chero. ¿La fuente de alto voltaje boost DC se puede dañar por armónicos? La fuente de luz de DC, bueno, ya lo comentamos, ¿verdad? El variador es un generador de armónicos. ¿Sí? Aldo Entonces, Rachid Ayut. ¿Qué solución para la mitigación de armónicos se puede usar cuando en bus cuento con cargas en corriente alterna y corriente directa? en bus, corrientes directas. No, no entiendo la pregunta. ¿Se Eh, refiere a, bueno, me la puedes plantear otra vez la pregunta, por favor? sí. No, no entiendo. ¿Qué solución para la mitigación de armónicas se puede usar cuando en bus cuento con cargas en corriente alterna y corriente directa? Bueno, dentro de un mismo bus tenemos diferentes tipos de cargas, ¿verdad? No lineales, ¿verdad? Podemos utilizar un filtro activo, filtro de armónicos activo. Y ese filtro va conectado en paralelo, ¿verdad?, al sistema y se dimensiona, como ya lo vimos, por corriente, ¿no? Por corriente a corregir, corriente armónica a corregir. Y podemos usar la herramienta de TCI, la cual ya mostré en mi presentación. Okay. Juan Alfredo Sandoval Hernández. ¿Existen instrumentos de nueva generación que se requieran para detectar fallas en el aislamiento de un motor? Sí, tenemos también dispositivos para hacer pruebas, ¿verdad?, de resistencia de aislamiento en motores, ¿verdad? También esas herramientas están dentro del portafolio, ¿verdad?, de Fluke. Tenemos los megaómetros, ¿no?, para ese fin. Ok. Juan Martínez. Al comprar algún filtro para armónicos, ¿el costo ya incluye alguna medición de sitio por la compra? Bueno, si se trata del filtro activo, ¿verdad? El filtro activo no lo mencioné, pero trae una especie de pantalla, ¿verdad?, donde nosotros podemos configurar, ¿verdad?, el filtro para que opere con el contenido armónico, ¿verdad?, obviamente que va a corregir. Hay una especie de ajuste muy básico que se hace, ¿verdad?, y se puede solicitar asesoría, ¿verdad?, al fabricante para eso. Aquí podemos apoyarlo. James Navarro. ¿Cómo considera el costo-beneficio contra el costo de incrementar la capacidad del interruptor? No entiendo la pregunta. Me dice, Otra vez, ¿cómo considera el costo-beneficio contra el costo de incrementar la capacidad del interruptor? pero costo-beneficio de qué respecto al interruptor, no entiendo. No me queda clara la pregunta. Ok. Rubén Carlos Vargas. ¿Depende la marca del variador para generar más o menos armónicos? No depende de la marca, no, más bien depende del número de pulsos que tenga el variador en el rectificador. Y como ya lo vimos, si tiene el Destiny Shock, ¿verdad?, o el inductor en el bus de directa o no. Eso va a depender del contenido armónico que genere el drive. Obviamente de la potencia del drive, ¿no? Mientras mayor potencia tenga, pues es la magnitud, pues, de las armónicas van a ser mayores. Pero la componente armónica está determinada por el número de pulsos. Un variador, recapitulando, de 6 pulsos genera el armónico quinto y séptimo en mayor orden, mayor cantidad. Un variador de 12 pulsos, el onceavo, el de 18 pulsos, el 17 y el 19. Entonces, mientras más alejado esté el armónico del fundamental, que es 1, la magnitud, ¿verdad?, va a ser menor. Aldo Rachid. Cuento con un bus en 525 volts y todas las cargas son en corriente directa. La presencia de quinta armónica es elevada. ¿Qué equipo es recomendable para este caso?
Habría que ver ahí la aplicación, ¿verdad? Pero podría pensar también en un filtro activo, ¿no? Si son varios variadores, varias cargas no lineales conectadas a ese bus, ¿verdad? Podríamos pensar en un filtro activo. Cristiano Omar Aguilar. Cuando habla de corriente de cortocircuito, ¿se refiere al cortocircuito en el motor o la carga No, que estés no, no, analizando? no. No, no, es la corriente de cortocircuito que puede suministrar la fuente, en este caso el transformador, ¿verdad? Que suministra la energía a la planta, ¿no? Estamos hablando de la corriente de cortocircuito que puede suministrar la fuente. En este caso el transformador que alimenta todas las cargas. Edgardo Ramírez Rodríguez. Con la instalación del filtro activo, ¿se corrige también el factor de potencia? ¿Puede ser esto utilizado para corregir el factor de potencia de una planta? Sí, puede ayudar, ¿verdad? De hecho, en la herramienta que les mostré, ¿verdad? No sé si se fijaron, pero venía también la opción donde yo le ponía que quería cumplir con IEEE 519, abajo venía una opción de corregir factor de potencia. Entonces, si yo selecciono esa opción, también el software o esa herramienta me puede calcular el filtro, ¿verdad? Para también ayudarme a la compensación del factor de potencia. ¿Mm? Ok, Pedro Pablo Márquez Sandoval. ¿Qué datos requieren para hacer la cotización de un filtro para un centro de control de motores y qué nos recomienda para instalar en el general de alimentación o en las cargas de mayor demanda? Bueno, como lo mostré ahí con la herramienta, ¿verdad? Podemos, bueno, en ese tipo de aplicaciones, hablando de un centro de control de motores, como tenemos distintas cargas, ¿verdad? Una variedad interesante de cargas, potencias, cargas no lineales, obviamente, ¿verdad? Ahí la mejor solución podría ser un filtro activo, ¿verdad? Si es un CCM alembrable, pues podríamos solicitar la sección o la columna, ¿verdad? El mismo diseño que el CCM alembrable, ya con el filtro incorporado, ¿verdad? Y es tan sencillo seleccionar como entrar a la herramienta que les mostré en TCI, transhoy.com, y hacer ahí el listado, la relación de cargas no lineales que se tengan, para que el software me pueda calcular. Ahora, también si tenemos variadores de frecuencia de potencias altas, ¿verdad? Una opción también es aplicar filtros pasivos, ¿verdad? A las cargas más grandes, ¿verdad? Y con eso reducimos la capacidad del filtro activo. Entonces podemos hacer combinación de filtro pasivo, filtro activo, ¿verdad? O también incorporar reactores en la entrada, como también lo vimos en la demostración del software. Ok, James Navarrón nos vuelve a replantear la pregunta. Me pone, se refiere al costo de filtros contra cambios de interruptor de mayor capacidad. Bueno, el cambiar interruptor de mayor capacidad no creo que sea la solución, ¿no? Se trata de aquí contrarrestar o mitigar las corrientes armónicas para disminuir pues todos los efectos y los problemas, ¿verdad?, que generan. Entonces ahí más bien sería instalar el filtro adecuado para mitigar el contenido armónico de la instalación. Hugo Cortés, ¿cuál fuente es la mayor productora de armónicos, variadores o bancos de capacitores? Variadores de frecuencia, ¿verdad? Dijimos eran los mayores portadores de corrientes armónicas. Juan Martínez, ¿hay algún variador que ya incluya el filtro para armónicos para no comprarlo aparte? Podemos entregar una solución ya completa, ¿verdad? Un variador configurado en su gabinete con todas las protecciones, incluyendo el filtro de armónicos, ¿verdad? Pasivo. Definitivamente sí podemos entregar la solución. Eléctrica B, recuerden, tiene un departamento de armado de tableros, ¿verdad? Y podemos integrar sin ningún problema también esa solución. Ok. Franklin Chero, en una planta, ¿cómo podría optimizar los daños por armónicos, ya que contamos con muchos variadores? Bueno, haciendo un estudio, ¿verdad? De contenido armónico, ¿verdad? En la instalación y se puede ir atacando el problema. No sé si tienen varios tableros alimentando varias cargas no lineales, a lo mejor tablero por tablero ir contrarrestando, ir incorporando, instalando las protecciones adecuadas, ¿no? Filtros activos, filtros pasivos, reactores, ¿verdad? Toda la serie de elementos que vimos ahorita. Rubén Carlos Vargas, ¿nos afecta un sistema de tierras deficiente para el aumento de armónicos? Mm, no básicamente, ¿verdad? Pero sí las tierras son muy importantes en la instalación, ¿no? Máxime cuando estamos usando variadores de frecuencia.
Bueno, hasta ahora son todas las preguntas que tenemos. A ver, aquí hay otra. Nos dice Cristian Omar Aguilar. Me perdí un poco. ¿Cuándo se usa un filtro pasivo y un filtro activo? Ok, el filtro pasivo se utiliza para atacar, ¿verdad?, las armónicas puntualmente en un variador. Es decir, ese filtro se conecta en serie al variador, ¿verdad? Y ataca el contenido armónico que puede generar ese drive. Entonces va en serie con el drive. El filtro activo, ¿verdad?, va en paralelo, ¿verdad?, al bus, a la línea, al tablero, ¿verdad? Y ese puede instalarse en un centro de control de motores, como ya lo vimos, para contrarrestar armónicos generados por varias cargas, ¿no?, varios variadores. Entonces, el pasivo va en serie con el drive, puntualmente con un variador, y el activo, ¿verdad?, va en paralelo, ¿no?, al sistema. Y el activo genera armónicos en sentido contrario hacia a la fuente que las genera, ¿verdad?, que están en los tableros. Okay. Edgardo Ramírez Rodríguez. ¿En qué afectaría un reactor sobredimensionado a la entrada de un VFD? Bueno, básicamente no tendría la eficiencia, ¿no?, ni trabajaría adecuadamente, ¿no? Prácticamente no trabajaría de manera eficiente, ni obviamente no se garantizaría la protección al variador. Hugo Cortés. ¿Un transformador es un productor de armónicos? No, no, definitivamente no. Es una carga lineal. Perfecto, entonces ya fueron todas las preguntas. ¿Algún comentario, ingeniero? No, solamente agradecer el tiempo, ¿verdad?, su atención, y estamos a la orden. En Eléctrica B hay un grupo, ¿verdad?, bastante profesional de ingenieros que podemos estarles ayudando en las soluciones, ¿verdad?, que ustedes pudieran tener. Repito mi nombre, José Guadalupe Chávez Corrales, y yo estoy en la ciudad de Hermosillo. Mi teléfono celular es el 662-256-1488, ¿verdad?, por si quieren contactarme para aclarar alguna duda de este tema, ¿no?, o de alguna otra cosa en que les pueda yo ayudar. Muchas gracias por su tiempo y su atención. De esta forma damos por concluido el seminario del día de hoy. Agradecemos profundamente su atención y les recuerdo que podrán encontrar el video de esta sesión, así como de las pasadas, en nuestro canal de YouTube, APSA Online. Nuevamente gracias y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Le damos las Gracias. gracias, ingeniero José Guadalupe Chávez Corrales. Excelente presentación. Gracias. Gracias.